Hola, Catracho. Mucho gusto, gracias, paisano. Ajá. Me alegra tener este hombre aquí. Ustedes lo conocen ya, nos ha predicado varias veces, pero es un honor. Comenzó su trayectoria con un llamado al ministerio a los 18 años. No pudo entrar en el seminario porque el seminario no le dejaba entrar en aquel entonces hasta tener 20 años. Entonces hizo un año de estudios en Ciguatepeque, en Honduras, después a la ciudad de Guatemala a hacer una licenciatura en teología, y de ahí, como buen catracho quiere decir hondureño, ¿verdad? Es el apodo que nos hemos puesto. Cosechó algo en Guatemala. Una bella hija de misioneros de nombre Julia, con quien se casa. Tienen 3 hijos y sigue la bendición, porque toman una decisión de seguir en la preparación. Ya siendo pastor con licenciatura, ya hecho, pero para avanzar, para seguir. Una maestría en divinidades en el Seminario Bautista de Fort Worth, Texas, y de ahí a trasladarse a el Seminario Teológico de Dallas, que es el seminario originador del CETEC en Guatemala. Ellos lo plantaron. Plantamos iglesias y ellos plantaron un seminario ahí. Y ahí saca la maestría en Sagrada Teología, en Teología Sagrada. Preparativos para entrar en estudios doctorales. Los estudios doctorales lo dicen que es, en medicina no nos gusta ese término, es terminal. Pero en academia es el grado más alto. Ya no hay grado más alto que esto. El doctorado en filosofía, aquí presente con nosotros. Actualmente director de la sección de Dallas Theological Seminary en español. En español. Varios alumnos aquí, ¿verdad? ¿Tienes alumnos, profe? Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Y para agregar a todo esto, ahora es editor y autor de un nuevo libro que sale calientito, calientito. Amando la verdad, o enseñando la verdad y amando la verdad. Y vamos a hablar algo de esto, porque esto es fabuloso, un material muy escaso en español de estas alturas. Y vamos a hablar un poco de eso. Pues qué bien. Gracias por estar aquí. Gracias, David, Pastor Juan, por tus palabras y la introducción. Es algo un poco diferente lo que estamos haciendo hoy aquí. Mis disculpas a lo que les estoy dando a la espalda, pero ojalá que los puedan ver por allá o al revés. Y tú de aquel lado, pero espero que no nos pierdan en nuestra conversación hoy. Pero gracias por tus palabras al introducirme. Gracias. ¿Qué nos dice acerca de este libro? Mira, con ¿Qué motivo tiene? Sí, con este libro, la idea nació hace unos 3 años atrás. El presidente del seminario, Mark Yarbrough, en ese momento no era el presidente, pero ahora, entonces en una de las pláticas dijimos, bueno, ya estamos cerca de cumplir los 100 años del seminario de Dallas, y eso fue el año pasado, el 2024. Entonces estábamos en un retiro de los maestros, en las mesas, todos los maestros de español estábamos entonces ahí sentados, y platicando entonces en la mesa. Uno de ellos, que también escribió uno de los artículos, Gerardo Alfaro, él dijo, sería bueno que escribiéramos algo para celebrar el centenario del seminario. Y nos pareció, yo estaba ahí en la mesa y me pareció excelente la idea, ¿por qué no hacerlo
hay que hacerlo. Entonces empezamos a soñar, hablamos entonces con el presidente y nos dijo, háganlo, adelante. El siguiente año no sabíamos a lo que nos estamos metiendo con esto de libros. El siguiente año entonces Gerardo dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser el editor general, entonces dame los correos de todos los maestros y yo me voy a comunicar con ellos. Pasó un año y ya después del año entonces me dijo, mira, ya mandé todos los correos y solo 6 me respondieron que quieren escribir. Entonces, y él estaba muy ocupado también. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Yo aquí la dejo por la paz, yo no tengo tiempo para andar entonces diciéndole a la gente que lo escriban, ahí lo dejo. Yo como ya estaba enamorado con el proyecto le digo, mira Gerardo, no lo dejes, es un buen proyecto, dame un poco de espacio a mí, dame un poco de semanas y voy a comunicarme con los maestros yo. Bueno, te lo dejo a ti, entonces es tu proyecto. Entonces le dije, mira Gerardo, no me dejes solo, entonces, ¿qué te parece si? Y así me lo convencí. Me gustaría que cuando se publique el libro aparezca tu nombre ahí. Vaya, pues está bien, tú eres el editor general y yo te voy a ayudar. Bueno, así quedamos y empecé y tenía razón. Si a nosotros dice, bueno, tal vez los hispanos nos gusta hablar más, pero escribir nos gusta menos. Y leer peor. Entonces empecé entonces con los maestros a tratar entonces de decirles que si querían escribir y logré, creo que ahí están como 8 o 9. Después se me ocurrió, ¿por qué no colocar a algunos de los estudiantes que están aquí con nosotros, pastores y que están entonces estudiando en la maestría? Pude, creo que como 4 o 5 de ellos. Al final entonces pudimos encontrar con 13 que aportaron entonces ahí cada uno de ellos. Cuestión de 3 años, es un proceso largo, yo no sabía que era tan largo el proceso, así que nos llevó un buen tiempo para poderlo hacer. Qué bello que lo tenemos ahora, qué bello que está imprenta. Pues cerrando el libro con broche de oro, el doctor Trigueros escribe el último capítulo. Y qué mejor que el tema que agarró ahí. Platícanos algo de este último capítulo que tú mismo escribiste. Mira, tiene que ver con la enseñanza, ese es uno de mis temas. Yo no soy tan pedagogo, que los que estudian la pedagogía o la enseñanza. Me considero un poquito más de biblista, me gusta ir a la Biblia y que la Biblia me enseña acerca de ciertos temas. Entonces fue fácil, solo lo que hice fue seleccionar la palabra enseñanza y en 2 de los libros, en el Evangelio de Lucas y en Hechos. Eso fue por un consejo que me dieron unos años antes de que empezáramos con este proyecto. Mi disertación disertación entonces doctoral fue específicamente de la palabra enseñanza en el libro de Hechos. Y mi asesor para esta disertación, tú lo has escuchado, no sé si lo conoces personalmente, Justo González, historiador, cristiano, teólogo. Él fue mi asesor para mi disertación. Y ya cuando leyó todo la disertación me dijo, mira, el único reto que te dejo es que ya estudiaste la palabra enseñanza en Hechos. Me gustaría que más adelante pudieras escribir algo sobre la palabra enseñanza en el Evangelio de Lucas. Entonces ahí lo cumplí mi tarea con él. Entonces él me dijo que le hiciera y eso fue lo que hice. Es como un bosquejo. Entonces prácticamente estos 4 pasajes los ocupé para escribir este capítulo. Uno de ellos, dime. Todos ustedes saben que el Evangelio de Lucas fue escrito por el médico Lucas, compañero de Pablo en la obra misionero, pero también escribió el libro de los Hechos. Entonces es enfocar un autor bíblico en 2 escritos que ha hecho. Qué bueno. Y mira, bueno, sin duda tú te gozas al leer a Lucas. Él fue doctor, médico, su profesión como médico. Sí. Y sin duda que tú te conectas como doctor, te conectas mucho con él. Los doctores son muy detallistas. Le gustan entonces mucho los detalles. Y eso me gusta de Lucas. Entonces que tanto en el Evangelio como en Hechos
muy detallista. Son 2 escritos para Teófilo. Entonces, ahí te puedes dar entonces una idea de cómo él, al escribir, coloca detalles que otros no pusieron. Uno de los versículos, si lo van a ver aquí en las diapositivas, en las pantallas, es el de Lucas 4:32. Y dice, y se admiraban por su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Empecemos, no tenemos tanto tiempo para poder desglosar lo que todo el capítulo dice de los 4 pasajes, pero por lo menos mencionemos algunas cosas generales en cuanto a la enseñanza. Lo que me admira o lo que resalto de este versículo es la autoridad que tiene la palabra. La palabra de Dios, que aquí entonces tengo una copia física, tiene autoridad. Esta es la palabra de Dios. Obviamente en cada uno de nosotros tenemos diferentes autoridades. Usted tiene su autoridad en el trabajo, mañana va a estar entonces de repente bajo autoridad de alguien. En la casa mismo usted está bajo autoridad del papá o de la mamá. Nos sometemos entonces a esa autoridad. Ahora, aquí estamos hablando de otro tipo de autoridad, de Dios mismo, el que no miente, el que no falla, el que lo sabe todo. Dime. Me encanta eso. Y hablando de eso, una frase que saqué yo del escrito de él, acerca de esa autoridad bíblica, que es autoridad divina. La palabra, él dice que es infalible, veraz y transformador. Y me gustan los 3. Infalible, usted puede confiar en eso. Es verdad, verdad absoluta. Pero si no lo aplicas a tu vida, no va a haber transformación. Y al leerla, al estudiarla, aplíqueselo a su vida. En el seminario, estudiantes de seminario, puedes embutir la cabeza con un montón de detalles bíblicos. De nada te sirve. Aprenda, que te inspire, porque vas a necesitar mucha inspiración para el pastorado. Y él es profesor de pastores. Imagínese. Y mira, con esa misma línea de pensamiento estábamos el Señor conectándonos de la misma manera. Puse algunas citas de mí mismo del capítulo y se las leo una de ellas. Los maestros de ese tiempo enseñaban de acuerdo con la tradición o conocimiento humano. Cuando le llamaban entonces rabí, ellos repetían lo que habían escuchado o lo que la ley entonces decía. Pero en cambio en Jesús, Dios mismo enseñó la palabra divina directamente al hombre. La enseñanza del maestro, o sea Jesús, abarcó no solamente las inquietudes del hombre en su mente, también llenó el vacío en su corazón, transformándolo y mostrando el camino salvífico. Esa es la gran diferencia. ¿Qué hace una diferencia de un maestro secular, digamos que no está en iglesia, sino que está enseñando conocimiento, o un maestro universitario? Si son muy expertos en su área, algunos se especializan en temas bien específicos y ahí son el experto entonces en esa área. Lo diferente entonces acá con estos maestros espirituales y con Jesús es que no cambió solamente la mente, cambia también entonces el corazón. Ahí en el seminario pasó, y de repente algunos han escuchado de él o han leído el libro de Howard Hendricks. Howard Hendricks decía lo siguiente: la enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza. La enseñanza transformadora es la que va de corazón a corazón. Sí, Señor. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí en la iglesia. Sin duda, el escuchar al pastor Irán domingo a domingo acá con la palabra del Señor. Él es un mensajero de la palabra del Señor. Y cuando escuchamos la palabra del Señor, sin duda, muchas de las veces que hemos escuchado su palabra, y por eso estamos aquí, y algunos nos están viendo en línea, cómo el Señor nos habla a nuestro corazón. No solamente son datos, no solamente es conocimiento. Ese conocimiento baja a nuestro corazón y nos transforma, nos cambia. Esa es la autoridad de la palabra de Dios que estamos hablando. Qué bello, qué bello. Imagínese, profesor, con esta fe. Gracias a Dios, gracias a Dios. Con una fe viva.
Eso es lo que necesitamos. Fíjate que estaba viendo una de las noticias que están diciendo de que el año pasado en octubre, escuchan esta noticia, me impactó cuando la vi, comparado un año anterior, o sea, el 2022, se había vendido 22% de incremento de las Biblias impresas, o sea, así no en línea, sino que impresas. Y las casas publicadoras estaban más mirados porque a nivel general solamente había subido 1%. Todos los libros en general, esos bestsellers que le llaman, solamente había el 1%, pero la Biblia subió un 22%. Entonces vinieron y dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el interés de la Biblia? Interesante lo que resultó. Y ahí dicen en el artículo, resulta que la gente, la primera cosa que encontraron, una es que sí se puede leer, yo lo leo también la Biblia, digamos, en línea, pero a veces se sienten distraídos cuando, por ejemplo, estás en un app y empiezan anuncios, entonces viene un anuncio vendiéndote una cosa, o eso lo necesito, le colocas clic y dejaste la Biblia y te pasaste a otra ventana y ya te olvidó que estaba leyendo la Biblia. Entonces la gente, dice la encuesta, que estaban prefiriendo la Biblia física para poderla ver y poderla entonces leer. Esa es una de las cosas que encontraron. La número 2, dicen que la razón por qué la gente estaba entonces yendo a la Biblia es porque andaban buscando el propósito, andan buscando el propósito de vida. ¿Para qué estoy yo aquí en la vida? ¿Qué le parece? Y la andan buscando en la vida. ¿Puedes creer eso, David? Es así como increíble, ¿verdad? Porque se ve que hay mucho secularismo. Ajá. Pero eso es lo que se enfatiza. Pero fíjate cómo subió del 1 al 22% de incremento de publicación de hard copies. De hard copies, claro, la copia física. Interesante, ya hablaste entonces ahí de la apatía también que hay en Estados Unidos, y decía, hay un 68% ahora que se dice que es religioso. Y cuando hablan entonces de religioso, no estamos hablando solamente de evangélicos, sino que están hablando de religiosos. Pero hay un 21% en Estados Unidos que ya dicen que no son de ninguna religión. Nada. Y algunos ahí ven en la parte de ateísmo también, que no creen en Dios. Pero hay un 21% donde no. Pero hay un 68% que está ávido por conocer entonces de la palabra de Dios. Otro de los versículos que también coloco en el artículo es el de Lucas 12:12. Lo van a ver en la diapositiva ahí. Pues el Espíritu Santo les enseñará en esa hora lo que es necesario decir. Obviamente lo que yo hice en el artículo es la palabra enseñanza aparece muchas veces en Lucas y también en el Evangelio, pero también en el libro de Hechos, pero seleccioné los que para mí tienen relevancia, y lo que tiene relevancia aquí es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en nosotros. Ahí está la autoridad. Ahí está la autoridad. La autoridad divina. Ajá, sí, de sí. ello. Y mira aquí, David, sin duda cuando lo leíste, el capítulo, lo viste que menciono, es interesante el contexto de este capítulo 12. El capítulo 12 del Evangelio de Lucas está hablando del discipulado, está hablando de los discípulos. Jesús entonces preparando, llamando y coloca varias escenas de los discípulos, pero en general lo que está haciendo es preparando a los discípulos. Aquí sabemos muchos de los discípulos de Jesús. Es interesante saber, e importante saber que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice que el Espíritu Santo les enseñará. Les enseñará. Ese es lo que está diciendo acá. Mira lo que yo puse en el capítulo. Y en el momento preciso en el que un creyente esté en medio de la persecución y se le exige defensa de su fe, inmediatamente el Espíritu Santo le dará lo necesario de acuerdo con su palabra. Qué bueno. Entonces, y ese es el aspecto importante acá. Le pasó a los apóstoles, le pasó a los discípulos, lo miramos en el Evangelio en los Evangelios y en Hechos, cómo el Señor les dio palabras cuando ellos estaban en medio de persecución. ¿Y puedo yo, cuando leo mi Biblia, pedir a Dios que me enseñe lo que está diciendo? Bien dicho, claro que sí podemos. Qué bello. Y el Señor está ahí para guiarnos, decirnos, hay que ser también honestos y sinceros. Y a veces de repente no lo vamos a poder entender,
pero hay personas a nuestro alrededor con mucha sabiduría que pueden decir, mire que no entiendo, pero me pueden explicar. Ahí viene la iglesia. Ahí venimos los grupos vida, por ejemplo. Entonces, donde podemos tener entonces un grupo donde si hay algo que yo no lo puedo entender, hay otros hermanos que están más adelante en el caminar del Señor que nos pueden ayudar entonces un poco más. Pero aquí tenemos al Espíritu Santo enseñándonos de su palabra. Hay otro pasaje que también lo mencioné, eso fue lo de Lucas, pero escuchen lo de Hechos capítulo 2, versículo 42. Mas, sin embargo, ellos estaban persistentes en la enseñanza de los apóstoles, la comunión, en partir o compartir la comida y las oraciones. Lo que me faltó poner ahí es versión Trigueros, entonces no lo van a encontrar en las versiones de la Biblia. Ese me fui al original del griego y por eso coloqué algunas ideas diferentes de cómo compartir entonces o cómo traducir el verbo. Y aquí tenemos entonces, o el versículo, de partir o compartir. Lo interesante de este verso, que muchos lo hemos leído y lo hemos entonces predicado, a veces nos vamos a los otros aspectos que aparecen ahí como, nos gusta la comunión. Los hispanos nos gusta la comunión, sí, donde hay fiesta, ahí queremos estar. Donde hay comida, ahí queremos estar. Y ahí también las oraciones, pero no le damos mucho énfasis a la primera parte que dice el versículo. Dice, ellos estaban persistentes en las enseñanzas de los apóstoles. Ese es uno de los aspectos importantes de la iglesia. Estar entonces persistentes en la enseñanza de los apóstoles. Y nosotros necesitamos ser persistentes también. Bien dicho. A veces cansamos de leer la Biblia, la dejamos un rato y hasta me acuerdo de una doña que dijo, ya no leo la Biblia porque se me olvidaron o se me perdieron los anteojos. Y buscó y no los encontró. Y el pastor le entregó su Biblia y lo abrió y ahí estaban los anteojos. Bueno, persiste en la lectura bíblica. Yo pensé que nunca me iba a pasar eso. Esto solamente lo subo para leer. Puedo ver así nomás, pero ya me pasó una vez, creo que esta semana o la semana pasada, casi les digo a mi esposa y a los hijos, ¿han visto mis lentes? Y va de buscarlos. Los andaba puestos. Entonces, ya me pasó la primera vez, así que le entiendo a este hermanito. Pero no lo he dejado con la Biblia todavía, así que... Ay, sí. Mencionaste algo importante. Resulta que Jesús vino a esta tierra, estuvo entonces con los discípulos, los preparó entonces por 3 años y después él partió y resucitó y los dejó entonces a ellos. Cuando hice mi estudio en los Hechos, aquí viene algo importante de esto. Los discípulos no se encargaron de reinventar o inventar un evangelio. ¿Qué estoy diciendo con esto? Ellos vinieron y se volvieron en los transmisores de lo que habían escuchado en Jesús. Entonces, y ahí viene Gálatas también, cuidado con eso, no vengan con un evangelio diferente. No. Nosotros nos vamos entonces a persistir en las enseñanzas de los apóstoles, que esas enseñanzas de los apóstoles están basadas en las enseñanzas de Jesús. Ahí está. Más adelante vamos a ir a otro versículo, pero del 13-12 también en Hechos. Pero en este aspecto es, ¿cómo no es que hay que seguir las enseñanzas de Jesús y no los apóstoles? Bueno, en este contexto, estamos hablando de la iglesia entonces del primer siglo, del Hechos capítulo 2, nacimiento de la iglesia después de Pentecostés. Entonces, ellos crecían en la enseñanza de los apóstoles. ¿Dónde estaba la enseñanza de los apóstoles? Estaba entonces en las enseñanzas de Jesús. Claro, porque ellos habían caminado con él. Claro que sí, habían caminado con él. En nuestro caso, entonces nosotros también somos como los apóstoles. Somos transmisores, no venimos con un evangelio diferente o nuevo, venimos con... Nada. Y ni quiero ni me meto ahí, eso es Dios, es el que Jesús es el único que da el verdadero evangelio. Qué bueno, no vayan a leer la epístola de David, No. Sí. Mira, la enseñanza de los apóstoles señalada aquí en Hechos 2:42 puntualiza en el contexto del inicio de la iglesia de los fundamentos, y aquí lo coloco yo, inmovibles de las creencias y prácticas de los primeros cristianos. Entonces, la base lo tenemos, aquí está. Entonces, esta es nuestra base y aquí tenemos entonces esos principios inmovibles, no cambian.
es cierto, muchas cosas cambian en el mundo y después de 2000 años, obviamente, entonces sí, ha habido muchos cambios en la tierra, pero nosotros seguimos con este mismo fundamento. Ahí está. Y es increíble, suena como si fuera el periódico de hoy. Porque es su palabra. Es su palabra, exacto. Y Él se encarga a través de su Espíritu Santo de hablarte, de hablarme, de hablarles de acuerdo. Es que Dios nos habla de acuerdo al momento. ¿No les ha pasado a ustedes de que, vaya, voy a colocar un ejemplo, el Salmo 23? ¿Cuántas veces no hemos leído el Salmo 23? Es más, hasta la película Titánica ya aparece el Salmo 23. Por todos lados entonces aparece el Salmo 23. Sí. Pero a través de los años y el tiempo, tú me llevas muchos más años caminando con el Señor. ¿Cuántas veces no has leído el Salmo 23? Y cada vez que lo leemos, dependiendo nuestro trasfondo, nuestra circunstancia que estamos pasando, en las edades, en el trabajo, en las familias, el Salmo 23 sigue hablando a nuestro corazón de diferentes maneras, tocando a veces cosas de que yo digo, oh, ya había leído el Salmo 23 o otros versículos, pero esta parte no me había fijado. ¿Cuál es la diferencia? Y es que Dios le está hablando de acuerdo a mi circunstancia en este momento, diciendo, pon atención aquí, cambia aquí, necesito que hagas esto, necesito que cambies esto. Dios. Quiere decir que cuando yo me siento que quiero acercarme a Dios, no hay mejor que leer la Biblia. Eso es lo que me va a acercar. Claro que sí. Está Qué acercando bello. desde Él. Un último pasaje, y yo sé que el tiempo ya se nos está yendo, pero Hechos 13:12 dice, entonces el procónsul, un principal en su tiempo, miró lo sucedido y creyó admirado sobre la enseñanza del Señor. Aquí sí viene la palabra enseñanza del Señor. Él obviamente no estaba escuchando a Jesús directamente, era entonces a Pablo, pero Pablo estaba predicando la enseñanza entonces del Señor. Y este principal autoridad en su momento, entonces creyó admirado en la enseñanza del Señor. Toda la labor de la iglesia, le coloqué en el capítulo ese, evangelística, misional o pastoral, debe estar arraigada plenamente en las enseñanzas dadas por el Señor. Lo que hacemos como iglesia tiene que estar entonces con la palabra del Señor. En su vida cristiana, en el caminar con el Señor, tiene que estar entonces con la palabra del Señor. Tú dijiste en unos segundos atrás algo muy importante. Si quiero conocer más del Señor, ¿cuáles son entonces esos caminos? Aquí lo tenemos. Ahí está. Y obviamente hay más maneras de cómo estar más cerca del Señor, el tiempo a solas con Él. Lo que estamos haciendo aquí, el tiempo con otros cristianos que estamos en la misma fe, al ver experiencias y testimonios de otros hermanos de cómo Dios está obrando en ellos, también me motiva, me anima mi Claro. fe. Si Dios puede cambiar la vida de fulanito, pues también puede cambiar entonces mi También. vida. Y entonces ahí podemos conocer lo que Dios es y lo que Dios hace en su iglesia. Increíble. Qué bello. Gracias. No. Mira, voy a cambiar ahora el orden por el tiempo que tenemos. Voy a cambiar entonces el orden de los factores. Hasta el momento él me ha estado preguntando a mí, pero déjenme ahora preguntarme a él algunas cosas que me gustaría saber. No sé si saben, el doctor Harms dedicó muchos años en la obra misionera en México y también en Honduras. Su corazón está en Honduras. Claro. Me dijiste esta semana cuando nos reunimos para planificar lo de hoy que anda hasta botas de Guatemala. Imagínate que hasta ahora te las vi. ¿Estas son las de Sí, Guatemala? señor. Esas son. Estas son, mira, se fue a Guatemala a encargar unas botas porque tu corazón está digamos, en Latinoamérica, en Honduras, en México, pero amas la obra. Y quiero agradecerte a Dios por ser tan sensible de dejar muchas de las comodidades aquí en Estados Unidos para ir a dedicar, ¿qué dijimos? 40 años entre México y Honduras. 43. 43. Pero los gocé. Gracias a Dios. Los gocé. Sí. Y eso es un testimonio. Es un privilegio servir al Señor. David, y lo otro es que no solamente, y eso lo sabemos, en el camino con el Señor no es de jubilarnos. Es decir, que a los 66 años me voy a jubilar. No. Aquí seguimos. Te vienes para acá
Y mira, ha sido uno de los fundamentos, una pieza clave importante para que estemos ahora aquí reunidos y tengamos entonces Chaysoc en Es español. interesante cómo Dios da honor a los siervos. Porque yo no he hecho gran cosa. El que lo ha hecho es Él. Amén, amén. Un aplauso para eso. Gracias David. David, en tu experiencia en el caminar con el Señor, ¿qué nos podrías decir sobre la importancia de la preparación bíblica en nuestro crecimiento espiritual? Pues yo comencé a estudiar la Biblia recién cuando acepté a Cristo, porque tenía muchas preguntas, un montón de preguntas. Quería seguir. Después comencé a servir y encontré un versículo ahí en Santiago: que no sean muchos de ustedes maestros, porque serán juzgados con mayor rigor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. O sea, si yo creo un error, eso es mi error. Pero si yo predico un error, ya soy culpable del error de todos los que lo han creído. Entonces me puse a estudiar más. Sigo estudiando. Sigo comprando libros. Joyce se preocupa cuando me acerco a una librería. Ahí se ve el dinero, ¿verdad? Sí, porque es cierto, tenemos la palabra de Dios. Eso es cosa seria para leer y estudiar. Entonces dirías que en tu caminar con el Señor, la palabra de Dios ha sido una parte fundamental en tu crecimiento y conocimiento del Señor. Sí, Señor. Sin duda alguna, es la base. Sin eso, no, ¿qué tenemos? Y gracias al Señor que lo mandó por escrito, porque lo he querido tergiversar 1000 veces, pero no se deja, está impreso. Es lo que es y dice lo que dice y es directo. No, muchas gracias, David. Una pregunta más. Para este año, este nuevo año que estamos empezando, y con base para toda la vida, pensando en nosotros, ¿qué consejo le darías a Chaysoc para caminar con el Señor? Sí, lo voy a decir, pero antes yo te quería preguntar a ti, ¿y qué significa haber estudiado? ¿Cuántos años de estudio? Tiene más grados que un termómetro. Sí, hombre. ¿Qué te motivó a estudiar tanto? Mira, la misma necesidad en que tú estabas manifestando. Cuando estaba con los jóvenes, fui presidente de los jóvenes. Y yo empecé a los 13 años. A los 18 fue el llamado, pero a los 13 años empecé entonces a servir en la iglesia y me empecé a involucrar entonces con los jóvenes. Más o menos como a los 15 años, mi pastor de jóvenes me dijo: me gustaría que empezaras a dirigir entonces con los jóvenes. Y me temblaban los pies, era introvertido completamente. Y yo dije, no, yo no. Pero el Señor empezó a hacer la obra. Después me dijo, creo que tú puedes ya empezar a compartir un mensaje con los jóvenes. No sabía qué decirles. Ahí entonces el Señor empezó a tocar mi corazón de la necesidad de poder ir a prepararme. Y el otro aspecto fue que la iglesia tenía algunas misiones, le llamaban campos blancos, donde no tenían el evangelio, y algunos me hacían preguntas que yo no tenía las respuestas. Y dije, necesito más preparación. Ahora te digo, después de todos estos años que he estado, y ahí mi esposa te puede decir cuántos exactamente, y la familia, a veces todavía estoy con una ovejita, con un estudiante, y a veces viene mi idea, esta pregunta no sé qué respuesta, aún después de tantos años de estudio, no sé qué respuesta decirles. Pero lo que leímos en Lucas, el Espíritu Santo te enseñará. Y ahí viene mi telegrama: Señor, ayúdame, muéstrame que de tu palabra puedo entonces compartir. Así que eso me motivó, poder entonces conocer más del Señor. Y hasta el momento te digo,
necesito más de Él. Es que su palabra es insondable. claro, no terminas. Bueno, tú lo sabes. Sí. No terminas. Conoces y conoces y conoces y conoces. Nuestra mente es limitada. Nuestro Dios es ilimitado. Él es el dueño de todo el conocimiento. Pues consejo, léala. Léala. Estúdiala. Trágaselo. Trágaselo. Al profeta Jeremías le hizo Dios que escribiera y después que lo comiera lo que escribió. Trágaselo, porque no te va a fallar, es palabra de Dios. Amén, amén. Bien dicho. Con esta última pregunta, ¿quisieras decir algo más? Te lo vuelvo a repetir. ¿Qué consejo nos darías a Chase Oak para caminar con el Señor en este año 2025? Eso lo acabo de dar. Eso es lo que dijiste. Ya Eso respondiste. eso bueno. era el consejo. Ok. Muy Y bien. yo creo que lo agarraron. Lo agarraron, sí, hasta te Lo aplaudieron. Yo creo agarraron. que sí. Vamos a ver si lo hacen. Mira, ya nos pasamos de tiempo, pero denme solo un par de segundos. Van a ver en algunas diapositivas herramientas. Más adelante va a pasar Claudio y nos va a dar otras herramientas que tenemos aquí en Chase Oak. Pero miren algunas herramientas gratis que el Seminario de Dallas tiene. Hay unos cursos gratuitos en línea que, como lo dice, y si es completamente gratuito, este es uno de esos cursos. Y van a encontrar cuando salgan más información en una de las mesas al salir acá de la iglesia. También otro gratuito, y si quieren seguir conociendo más de teología y cosas prácticas, hay un podcast que tenemos en el Seminario de Dallas en español y se llama Teología Compartida. También es gratis y también entonces lo pueden ver ahí. Vayan a YouTube o vayan entonces a la página de TS en español. Van a encontrar más información al salir. Y lo otro que algunos de ustedes ya lo están aprovechando, especialmente el liderazgo acá de Chase Oak, tenemos la academia que es en español, es todos los lunes. El doctor Bolaños, si no me equivoco, allá está atrás, va a estar en una mesa entonces allá atrás si alguien quiere más información. Y Lili, sé que tenemos a nuestra Lili aquí de la iglesia, pero también en Dallas tenemos nuestra Lili allá. Entonces Lili, la asistente, entonces va a también estar allá y nos va a dar más información. Y no solamente tenemos la academia, maestrías y doctorados, ahí van a ver esa información. Termino con esto. Van a ver una copia del libro. Me hubiera gustado tener una copia para cada uno de ustedes. Aquí lo tienen. Tengo 36 que quiero regalar. Ya le he puesto una dedicatoria a cada uno de esos 36 libros. Harry fue un día a mi oficina y me ayudó entonces a irme libro por libro colocándolo entonces una dedicatoria. Me gustaría colocarle el nombre también de ustedes. Entonces voy a estar allá afuera. Solo tengo 36 libros, así que los primeros 36 que lleguen lo van a tener. Si usted dice no llegué pero me gustaría tenerlo, lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en CLIE, la publicadora que lo publicó. Y también ahí, si le gusta más leerlo en línea, ellos tienen para Kindle la versión en línea. Así que ahí están las oportunidades para poder entonces aprender. Antes de que pase Claudia, Dr. Harm, muchas gracias por la entrevista y la plática y la conversación. Al contrario, es un honor para mí. Es un honor para mí. Y gracias por haber escogido Chase Oaks. Tenemos un tesoro en ti. Muchas gracias. Y lo apreciamos mucho. Gracias.